¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, Gurú. Ya, partimos. Ya, cálmate, cabrón, cálmate, cabrón. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en otra edición del 30 de ayer. Partida atravesada Bruto, como Gru, era el personaje de mi villano favorito. No, de repente de día viernes uno anda así como hiper, ultra ventilado, pero ya ahora empezamos a bajar un poquito las revoluciones. Es porque es viernes. Claro, y mi cuerpo lo sabe. Exacto. Ya, vamos, si el día viernes uno lo único que quiere es llegar a morir ahí a la casa y chao, Oh, no sabes de nada. no sabes nada de nada ya. Y eso que estamos recién abriendo, ¿cómo será cuando lleguemos a junio, digo yo? Junio, ahí ya vamos a estar pidiendo independencia. Bueno, viejo amigo, segunda vez que tengo la oportunidad de tenerlo por acá en el estudio. Profesor de matemáticas, que para mí hace algunos años hubiese sido algo así como mi peor pesadilla. Bueno, todavía sigue siendo, aquí voy a mentir, pero ya con el tiempo uno ya, como no le ponen nota de repente, ya se relaja un poco. Leonardo Ramos. Hola amigo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, Yanko. Muchas gracias por invitarme a tu programa. De que la gente pueda encontrarse en un momento con un profesor, porque siempre son las típicas preguntas. ¿Cuesta tanto? Mi profesor de matemática me hizo sufrir. ¿También tú? No, es que la gente es lo primero que dice. Ya, o sea, dice, no soy el único. No, me hizo sufrir. ¿Por qué son tan mañosos los profes de matemática? ¿Por qué el profe de matemática no deja de escribir en la pizarra? El profesor de matemática es el más odiado en la sala, pero dicen que es el más simpático fuera de la sala. Muchas de esas incógnitas, esos comentarios cuando uno se junta con amigos o empiezan a hacer las típicas preguntas, si yo te hago este ejercicio, este otro, ¿cómo lo solucionarías? ¿Cómo ayudarías tú a un niño? Si un niño está muy desordenado, ¿le tiraríais la oreja? ¿Qué? Es decir, preguntan muchas cosas, los mismos amigos, hasta los amigos que son profesores de lenguaje, que ellos tienen una capacidad para tener un dominio de grupo dentro de la sala para enseñar, pero al tiro viene, y las matemáticas. Oye, Leo, yo vengo de un tiempo, o me tocó, no sé, tal vez por un muy mal aprendizaje de mi parte, en que las matemáticas no se explicaban mucho. Te estoy hablando no de matemáticas elevadas de nivel universitario. Pero vamos a ver si funciona esto. Está sonando la alarma del cuerpo de bomberos, son las 4 de la tarde con 10 minutos, déjame ver si puedo averiguar de qué se trata. Sí, ya. Bueno, tenemos en este momento un llamado cuando son las 4 de la tarde con 10 minutos a la población solar de Loncomilla. Esto es pasado el puente Loncomilla por un 10-2, población solar de Loncomilla. 10-2 en las claves de bomberos significa incendio de pastizal. Afortunadamente sería solamente pastizal, raro en esta época del año cuando ya está todo medio húmedo, pero hay pasto largo, así que pastizal o basura, la clave no especifica. Lo único que nosotros podemos pedir en este momento es que no se acerque a ni un domicilio, porque sería catastrófico. No, sin duda. Exacto, así que... Y que le dé la pasada a los bomberos. Exacto, eso es lo principal. Los que van manejando ya, a un ladito, porque va a pasar el carro bomba rumbo al puente Loncomilla porque hay un incendio de pastizal de la población solar de Loncomilla. Ojalá que no pase más allá de un poco de humo. Ya, volvamos a lo nuestro. Es lo que pasa cuando estamos en vivo y en directo. Estábamos hablando con Leo respecto al tema de las matemáticas y te planteaba que en mis lejanos tiempos de estudiante, no sé, te decía, no sé si por un muy mal aprendizaje, porque yo me fui un pésimo alumno en todo, pero la matemática era un ramo muy árido, donde no te explicaba mucho, sino que tenías que aprenderte la fórmula nomás, y nunca sabías para qué. Por lo menos yo nunca entendí. Y por eso sacaba el 4 con apelación a la Corte Suprema. Ni siquiera a la de apelaciones, a la Corte Suprema, señores. Pasaba rascando y de repente con 3-9, pero promediaba y salvaba. ¿Ha cambiado desde el punto de vista pedagógico la forma de enfrentar la enseñanza de las matemáticas, especialmente para los más chiquititos, para que esto no se transforme en un trauma, sino que en una materia entretenida, para que no sea el viejo de matemáticas, ¡ay, el susto!
Hace un par de años atrás me junté con una profesora que me realizó matemática en la básica. En mi colegio Serafín Gutiérrez Fernández de Estación Villalegre. Y conversábamos con la profesora. Hoy colega. Hoy colega, porque ella me trata de colega, siendo que ya es jubilada. Y ella me decía, profesor, le quiero hacer una consulta. Porque yo en mis años, cuando le enseñaba matemáticas a los niños, a que ellos pudiesen identificar la suma, pero por intermedio de la decena, la unidad, la centena, yo le enseñaba de tal forma, y aparte de esa forma le involucraba la parte verbal, comprensión lectora. Yo le dije, eso seguimos igual. Es que en esa época a mí me decían que yo estaba haciendo una matemática que era terrible. Porque antiguamente se demostraba la matemática técnicamente con puros números. 24 más 2, 32 por 3, 15 por 4, 15 por 15. Si veíamos otro tipo de ejercicio, era solamente la parte numérica. No lo llevamos más allá, pero hoy en día podemos obtener ejercicio. Por ejemplo, Juanito tiene 4 manzanas y la divide en 2, pero le suma 4. Ya me enredaste. Es que solamente la comprensión lectora. Matemática con lenguaje, 2 asignaturas fundamentales. Y si nosotros llevamos esto a la parte laboral, las grandes empresas ahora están contratando para que lleven sus direcciones hombres y mujeres que sepan comprender las matemáticas, entenderlas y leerlas, porque tienen otro elemento adicional, ya estas personas, para poder dirigir cómo desarrollan ciertas problemáticas. Leer, entender, comprender, razonar, porque un ejercicio matemático no es solamente, como lo que yo le estoy enseñando ahora a mis estudiantes, que hasta los papás quedan asombrados porque yo les hago las clases, porque ellos lo llevan de forma individual, y me dicen, profesor, pero el que usted le está explicando, aparte del desarrollo del ejercicio, que ellos entreguen una respuesta, porque yo como profesor hoy en día me tengo que encargar que el estudiante sepa por qué el resultado 2 le dio 2 y qué significa ese 2. Eso, Leo, antiguamente no ocurría, entonces solamente repetíamos la fórmula, como se dice, como el loro, sin saber para qué podría servir. Fue un error pedagógico analizado desde la perspectiva profesional de la época, que se está tratando de subsanar hoy en día en la educación en general, ya sea pública o privada. Tú creo que ha estado en los dos mundos, me parece, ¿no? Público Exacto. y privado. Sí, público y privado, y muy privado. Ya. Para enseñar las matemáticas en ese sentido, como desea un profesor, hay que llevarlo como vocación, porque hay que tener una paciencia única con el estudiantado, hay que tener un dominio de grupo, porque nosotros vemos, por ejemplo, lo que está pasando actualmente en las matemáticas. Hay muchos ingenieros haciendo clases de matemáticas, y tú te puedes preguntar, ¿pero por qué si hay profesores de matemáticas? Pero cuando nos encontramos en el aula, porque eso me pasa a mí, porque mi carrera base, yo soy ingeniero, pero por los siguientes estudios que he tenido en distintas universidades, como la del Maule, la Universidad del Biobío, la Universidad de Temuco, que me ampara para poder yo realizar clase en un aula, los profesores encuentran que el dominio de grupo les perjudicó. Un profesor normal, sin
hablar mal de mis colegas, porque hay profesores de matemáticas que tienen un dominio y son estructurados en su clase, pero a los ingenieros nos enseñan cómo tenemos que embaucar en distintas posiciones, si lo vemos los comerciales, al cliente final. Y para mí no es que yo lo tome como un cliente, pero tengo que saber embaucar que mi estudiante tiene que aprender de forma correcta. Traspasamos los padres un temor aprendido a los hijos respecto a esta materia. Vuelvo simplemente a apelar a mis propios recuerdos. Mi mamá siempre me comentaba que para ella matemáticas era suplicio chino. Y yo como su hijito, no sé si salí negado para los números o ya venía con esa predisposición. Y a lo mejor mi mamá sin querer la embarró. Y me hizo tenerle miedo a las matemáticas desde antes de aprender siquiera la existencia de los números. O sea, ella me decía, no, la matemática es terrible. Me daba dolor de guata. Y yo como que agarré la misma. Te insisto, los papás de repente, porque tuvimos una experiencia tal vez no la más linda con los números, amarramos un momento, especialmente cuando son chiquititos, de decirles las matemáticas, ¡oh, qué difícil es! Mira, Yanko, este año he tenido bastantes estudiantes para realizarles clases particulares de un colegio bien conocido aquí en San Javier. ¿Ya? Uno de esos estudiantes es de octavo básico. La mamá asustada porque tenía una prueba. El niño asustado porque pensaba que no sabía. Y yo dije, ya, me llamaron a las 5:30 de la tarde, profesor, por favor. SOS. Sí. O sea, estás de profe disculpa que me salga un poquito, pusiste una especie de pyme, profe de matemáticas SOS. Exacto. Ya. Bueno, los ingenieros siempre inventando algo, ya. Con esa problemática. Asustado. Y yo tengo en mi casa una salita que tiene espejos. Ya, la pizarra, el televisor, la mesa, en donde los estudiantes se sientan cómodos. Y me dice, pero profesor, ¿por qué usted tiene los espejos atrás? Y llega, yo le dije, porque estoy viendo si el estudiante está nervioso. Y cuando esté realizando los ejercicios, si el estudiante me muestra un nervio, porque ahí es donde está el problema. Eso lo aprendí en la Universidad del Biobío. Listo, y la mamá me dice, es toda esta materia, como 20 puntos en una prueba, no tantos, pero para dar una... yo le dije, es que todos estos puntos no los vamos a alcanzar a estudiar. Y llegamos a la complejidad de qué es lo que tenía el estudiante que no logró entender. ¿Y a qué quiero llevar con esto? Porque la mamá le estaba enseñando también, que no encuentro que es malo de eso, muy bueno que los estudiantes practiquen en sus casas. Pero como no se entendía, el estudiante también pensó que eso era complejo. Y te lo doy algo más práctico. Cuando un niño ve que el papá está partiendo leña, ¿cierto? La pica, el niño también quiere un hacha y la va a partir. Si él no puede, él va a decir, si mi papá pudo, yo voy a poder. Es lo mismo que pasa con las matemáticas. Si el papá se pone una barrera y no entiende, busquen ayuda porque podemos provocar el trauma que te formaron a ti. Oye, de alguna manera, a pesar de que esto no estaba conversado previamente, ante tu relato se me ocurre la siguiente pregunta. Claro, tú haces clases particulares a estudiantes para ayudarlos a enfrentar el desafío de las matemáticas, pero de repente esta pyme que tienes se podría ampliar a los papás. Por ejemplo, me sorprende de repente los ejercicios que tú de repente miras en un libro de octavo básico de matemáticas y dices, esta cuestión no es para la universidad. Y se lo están haciendo a niños, porque a nosotros con suerte nos llegamos a cosas muy menores. O sea,
los papás que quieren participar de la educación, del apoyo a sus hijos, no dejarlos a la buena de Dios nomás y tratar de apoyarlos con algún problema, de repente también podríamos tener una ayudita para ayudar contigo. ¿Qué es lo que pasa, Yanko? Cuando van los estudiantes a la casa, siempre ellos tienen que ir acompañados. Ya. Nunca los dejo que estén solos. Ya. Los papás están ahí y amablemente mi señora tiene siempre una parte donde ellos se puedan tomar un café por mientras que esperan la clase. Ya. Pero mirando siempre al estudiante. El estudiante no se da cuenta que el papá lo está mirando. Pero de eso les pregunto yo a los papás, ¿cómo encuentras la clase? Y me dice, profesor, lo entendí lo que no entendía. Y ahora voy a poder ayudar a este chiquillo o a mi hijo, el nombre que le diga el papá. Pero es bastante útil porque ellos se van recordando. Aparte, esto es transversal. Yo tengo una señora que ella está estudiando ingeniería en administración de empresas, si no me equivoco, en la Universidad Católica del Maule. Ella me buscó en primera instancia por su niña. Ya. Le enseñé a la niña y ahora le estoy dando clases de cálculo 1, macroeconomía, matemática financiera, porque saben, ella por la experiencia que he tenido con la hija, que puedo también enseñarle a ella de una forma totalmente distinta. A un nivel mucho más alto. Exacto. ¿Por qué? Ellos me dicen, pero profesor, ¿podemos hacer las clases grupales de 3 o 4 niños? Yo siempre les recomiendo, cuando tengan los 4 niños en su nivel, realicemos las 4 clases con los 4 niños paralelamente. Pero a lo mejor a ti te va a costar mucho la parte de racionamiento lógico-matemático. A lo mejor al otro estudiante no sabe las tablas, pero sabe todo lo otro. Y al final los vamos a ir demorando en cosas tan simples. Tan simples como las tablas. Oye, eso me hace... Me recordaste algo que tenía pensado preguntarte a propósito justamente de las tablas. Hoy en día, tiempos tecnológicos, esta cosequita también sirve de calculadora. Exacto. Oye, entre paréntesis, yo me he reído de repente viendo algunas caricaturas donde aparece una cámara fotográfica, una calculadora, un teléfono convencional, odiando el celular, porque esto hace todo. Y los niños hoy día lo tienen. Ahora, aprender a la antigüita el uso de las tablas, ¿es o no es necesario? O ya es una cosa como obsoleta y simplemente lo podemos solucionar con una herramienta. Es parte importante del aprendizaje de las matemáticas. Eso, las tablas, algo tan viejo como las tablas. Las 4 operaciones básicas de las matemáticas es lo más importante para todo estudiante. Todos los objetivos que nosotros tengamos en la enseñanza, nos damos cuenta que las operaciones básicas siempre están incluidas. Por ejemplo, yo voy a ver la suma de fracciones, suma y resta de fracciones. Yo le pregunto a los chicos, ¿quién sabe sumar? Todos levantarán la mano. Todo. Dígame cuánto es 2 más 2. Algo tan simple, 4. Entonces usted sabe sumar 1/2 más 1/3. No es que eso es más complejo, es lo mismo porque suma. Hay que saber el proceso para llegar de una forma correcta a esa suma. Que muchos profesores lo hacemos tan complejo que el estudiante se sigue confundiendo y ahogando, que él llegaba confundido en un vaso de agua, después tenemos un balde, después tenemos un tambor que al estudiante no vamos a ser capaz de sacarlo de ahí. Leo, y en ese sentido, una de las mediciones que son importantes dentro de la educación, especialmente básica, es el famoso SIMS. El SIMS, hasta donde yo entiendo, se centra en 2 aspectos: lenguaje y matemáticas.
¿Cuál es la evolución que está teniendo en este último caso la región del Maule? Como generalidad, no colegios muy destacados, sino que como generalidad. ¿Estamos a la par del país? ¿Ha subido, ha bajado? ¿Hay mejor comprensión de la materia hoy en día por los chicos? A ver, a mí nunca me ha gustado tomar un nombre de un colegio, liceo, o como queramos llamarle, o institución. Pero yo me siento orgulloso de haber trabajado en el Liceo Manuel Montt, a cargo del director Aquiles Vázquez. Cuando a mí me comentaron que ellos eran líderes en el CIMSE, tanto en matemática como en lenguaje, uno tiene un pensamiento, pero si el colegio es municipal, ¿cierto? ¿De juicio? Sí, ¿Ya? de inmediato. Municipal, es malo, no sirve. Pero cuando yo me reúno con el equipo de trabajo en matemática del liceo, y estaba nuestro encargado, que era de matemática, y vi un pensamiento totalmente distinto a muchos colegios que yo he visto, que ellos se dedicaban a pensar cómo el estudiante podía ser mejor en matemática. Y todos remaban para el mismo lado. Esto lo vamos a pasar así, esto lo vamos a ver de esta forma. El estudiante, nuestros estudiantes, decían, entiende de tal forma. Estos ejercicios son los más enfocados, para no confundirlo. Comencemos con esto, comencemos acá. Y nos damos cuenta que es uno de los mejores liceos de la provincia en matemática, en puntaje CIMSE. ¿Qué nos está demostrando? Que el trabajo en equipo podemos ser más en cualquier establecimiento educacional. Si no hay un trabajo en equipo, no hay un trabajo colaborativo, no es que no lo vamos a sacar porque este no sirve, no porque este es feo, no porque... No, ahí sentí yo en ese tiempo, en ese lapso que yo trabajé con ese equipo de trabajo, que es totalmente distinto. O sea, Leo, estoy entendiendo y ocupando una frase bastante recurrida, las matemáticas pueden estar al alcance de todos. De todos. Podemos darnos cuenta que hay estudiantes de colegios municipales que saben muy bien las matemáticas, que van a carreras que para algunos papás son impensables. Las matemáticas hay que enseñarlas para que los estudiantes puedan elegir lo que ellos quieran, no lo que les alcanzó. Para que ellos puedan estudiar una ingeniería o ser profesor, o ser bailarín, o ser peluquero, o ser médico, lo que el estudiante quiera, porque para todos les va a servir. Usted dice, pero un peluquero, ¿por qué? Cuando le dicen tienes que levantar el pelo a 45 grados y tener tu dedo en tal posición y recién enviar el corte, yo estoy diciendo algo que no soy especialista. Un carpintero tiene que cuadrarle todo, geometría. Si nosotros vamos en un negocio dice, no, es que yo tengo que pensar cómo va a estar las ventas este fin de semana. ¿En números, en matemáticas? También. Para todo ocupamos la matemática y también el lenguaje. Me llama la atención justamente eso, de repente, de lo personal. Hablo por mí nomás, en este caso de la matemática, te digo, como soy un negado para eso. Me veo mucho apuro y de repente el asunto lo puedo haber solucionado y se hubiese aplicado, no sé, un par de operaciones básicas, pero no las sé hacer. Es necesario de repente volver a estudiar, o sea, no quedarnos conformes en que ya no aprendí, ya pasó mi tiempo de estudiar. Fíjate, ya ni me acordaba. Marcos te envió una publicación, no sé si la puedes por favor mostrar. Y esto me lo encontré en el Facebook. Y me entretengo de repente cabeceando y entiendo que es una operación pero terriblemente básica. Y me puse a ver la respuesta y al final, el único problema de esta cuestión es que todos te ponen una respuesta, pero el que lo publicó nunca te puso la respuesta. Dice,
Mira, ¿por qué me llegó atención? Me había representado. A ver, hijo, ¿cuánto es la mitad de 54 más 6? ¿No? Yo de buena primera diría 54, 27, 32 sería más o menos, ¿no? Pero por aquí parece que hay una serie de pasos que me salté. Mira, ¿qué es lo que pasa? Es que nosotros siempre, a mí me encanta trabajar con los profesores de lenguaje, porque ellos a uno le enseñan a leer e identificar cuál debe ser todo el escrito, cómo debería estar. No digo que nosotros no sepamos. Yo tuve en Santiago la posibilidad de trabajar en una mesa redonda que los profesores de matemática no podíamos y no debíamos de tomar una evaluación si el profesor de lenguaje no la revisaba. Y si el profesor de lenguaje no la revisaba, el profesor de historia. Era como lo más cercano. Y yo decía, pero ¿por qué a estos viejos se le ocurren tantas tonteras si uno es el que sabe matemáticas? Pero en un momento llegó la profesora, la más anciana, y me dice, ¿tú eres Leonardo? Sí, te quiero dar algunos consejos antes que tomes esta prueba. Tú sabes si los tomas o los dejas. Si tú escribes de esta forma la pregunta, vas a confundir a los estudiantes. Y yo dije, o sea, hello, las respuestas están súper bien. La alternativa me dice, pero la pregunta hay que modificarla. Me dijo, si quieres te puedo ayudar para que no confundamos a nuestros estudiantes. Pero como no tengo ese ego bastante alto, le dije, profesora, ¿cuándo me puede ayudar? Y me dice, después de la hora de trabajo, cuando termine tu horario. Tú sales a las 6, yo a las 6:01 estoy en la sala del departamento de matemáticas. ¿De vuelta a clases? Exacto. Me tuvo 2 horas, pero esas 2 horas fueron las más maravillosas para poder hacer una prueba de matemática bien ordenada. Porque hay que saber cómo preguntar. Y si nosotros nos damos cuenta, ¿Volvemos al ejercicio? ya, al ejercicio, por favor, dice, a ver hijo, puede ser hasta un ejercicio, dice, no, esto de ciencia no existe. ¿Cuánto es la mitad de? Nosotros sabemos que la mitad está dividido en 2 partes. Sí. ¿Pero qué vamos a dividir en 2 partes? Dice la mitad de 54. Entonces, lo que yo tengo que dividir en 2 es el 54. 54 ya lo dividimos o lo separamos en partes iguales. Sería 25 si nosotros queremos darlo por parte y me sobran 4. 25 más 2 por la división del 4. Estoy enseñando cómo hay que enseñarle a un estudiante si les llegara a costar mucho. Serían 27. Pero hay algo que está con tilde, que dice más. Y eso es el signo que nosotros conocemos, más. Más 6. Pero el 6 no está dividido. Me dice solamente el 54 está dividido. Los 27 más 6, ¿cuánto sería? A mí me está dando 33. 33. Y vi varias respuestas que dice 33, 33, 33. Hay mucha gente que como la comprensión les cuesta bastante, habría dicho ya, 54 más 6 es 60, dividido en 2 es 30. Y la alternativa puede decir A, 30, B, 32, C, 33, D, ni una de las anteriores. Y el chico le puede haber dado 30 y ya tiene la respuesta errada. Razonar, o sea, la matemática implica un razonamiento lógico. Matemático. Elemental, se podría decir. O sea, de repente nos cuesta llegar justamente a simplificar el tema, a simplificar la pregunta, a darnos cuenta realmente de lo que tenemos al frente, y eso nos causa temor. No llegamos a entender, se nos convierte
en esta carta escrito en chino, ¿no pasa eso? Sí. Mira, ¿cómo yo tengo el procedimiento para enseñarle a los estudiantes? Por ejemplo, si yo divido 0,6 dividido en 0,2 es igual. Sabemos cuando tenemos el divisor y el dividendo en decimales, va a ser muy complejo dividirlo de forma escrita. Pero a mis estudiantes ya cuando le enseño en la pizarra, sobre todo la parte particular o enseñarlo en la clase, yo le enseño un ejercicio y ellos me dicen, entendí. Bien, ¿me lo puedes explicar de forma verbal? Porque cuando tú tienes que explicar un ejercicio de forma verbal, es mucho más complejo que representarlo en una hoja. Porque tú tienes que ir pensando, tienes que ir entendiendo por qué se hizo algo. Porque lo tienes que ir explicando con tus propias palabras. Y eso ya cambia totalmente el método de enseñanza. Y el estudiante ya impactamos en la memoria del largo plazo, no en la del corto plazo. Porque la del corto plazo, yo te lo enseño hoy, lo aprendiste, aprendieron los estudiantes. Sí, profesor. ¿Pero por qué dicen sí? Porque ellos quieren salir a recreo. Pero si estuviese en el largo plazo, yo paro la clase y le digo, listo, 4 personas que respondan de forma correcta, salimos a recreo. Y los chiquillos después la próxima clase, no te lo dudo, que desde el primer minuto están tomando atención porque saben que el profesor es jodido y les va a preguntar. Oye, Leo, si bien se registra posiblemente un cambio en la forma de enseñar las matemáticas, también estamos viviendo un fenómeno educacional que no sabemos todavía en qué puede desembocar. Y es que el acceso a la educación superior hoy en día es bastante común que hace 20 o 30 años. Existe una serie de medidas, de políticas, de Estado, para facilitar el acceso a la educación superior. Pero me ha llamado la atención, he leído por ahí, que las universidades están viendo frente a una necesidad de el primer año tener cursos de nivelación. Matemática. Pareciera que sobre todo en matemáticas, ¿no? O sea, por otro lado, pareciera que a nivel país esto está siendo un problema que no está resuelto. Una ecuación que todavía sigue con la incógnita. ¿Cómo hacer que la educación en general prepare a los chicos para que lleguen ya a enfrentar las ligas mayores, la U, y no morir en el intento en el primer semestre? Siempre he estado de acuerdo que toda persona tenga el derecho de estudiar y gratuitamente. Ya yo soy la persona que está más convencida que los estudiantes tengan ese derecho, esa posibilidad de estudiar. La especialidad o carrera que a ellos les plazca. Porque ellos sueñan. Exacto. Que si ellos quieren estudiar Derecho, que estudian Derecho, bien, te felicito, porque necesitamos buenos abogados. Si yo quiero estudiar Medicina, los felicito porque necesitamos doctores que sean éticos. Si vas a estudiar Arquitectura, qué bueno, porque necesitamos mejores construcciones. Siempre he estado a favor de eso. Pero lo que yo me he encontrado, en una oportunidad me dieron la posibilidad de realizar clase en una universidad, no voy a decir el nombre, y a mitad de semestre llegó un reclamo enorme a Rectoría, informando que el profesor era muy complicado para el nivel. Cálculo 2, tendrían que saber matemática no a la perfección, pero un conocimiento más avanzado del promedio de todo ser humano que está caminando sobre esta tierra. Y comenzaron en la mesa redonda donde estaban 3 personas informándome todas las cosas habido y por haber. Y la consulta
fue la siguiente. ¿A qué carrera yo le estoy enseñando cálculo? Y me dicen, a ingeniería en construcción civil. Y yo dije, ustedes me dicen, ¿regalo las notas? O hacemos la casa chueca. ¿O hacemos la clase como corresponde? Porque en el sur de Chile se montó un puente equivocado porque habían ingenieros de nuestra misma calidad con las mismas posibilidades de nosotros y no sabía cómo montarlo porque no supo leer un plano que estaba en medidas angulares. Oye, hago una duda. Aquí defendiendo la nación. ¿Pero los ingenieros fueron nacionales o fueron los españoles los que pusieron el puente Caucao al revés? Mira, ¿qué es lo que pasa? Es que aquí Nunca me quedó claro. Ya, es que aquí vinieron ingenieros externos, pero también aquí en Chile había muchos ingenieros que estaban llevando su nombre. Pues. Si al final de cuentas, cuando ingresan a una construcción, colocan hermano y compañía limitada. Ya. También uno de estos chilenos, si eso hubiese estado bien construido, habrían colocado una tremenda, un tremendo membrete ahí, informando de qué familia estaba construyendo eso. Si tú vas allá, no hay nada. O sea, que eso me lleva a pensar, la calidad profesional nuestro entonces todavía está muy al debe y es producto de una mala base. No sé si mala base, pero acá hemos violentado tanto las asignaturas que en algunos colegios ellos dicen el estudiante se sacó un 3 y el 3 se sacó. La próxima clase usted se sacará una mejor nota. Pero hay en otras instituciones que el niño se sacó un 3, tenemos que darle la otra posibilidad. Se sacó un 3-2, démosle otra posibilidad. Al final del semestre, el primer semestre, lo vienen cerrando en diciembre por darles tantas posibilidades. Y eso es una mala costumbre que se está tomando en muchas instancias. Preocupante tu comentario. Realmente preocupante, o sea, porque no estamos, tal vez ni tú ni yo no vamos a ver los resultados de esto, porque probablemente ya no vamos a estar. Pero estamos hablando de lo que va a afectar al país, de los profesionales, la gente que va a ser de Chile en 40 años más. Si no están bien preparados. O sea, aquí, desde tu punto de vista profesional, hay que repensar la educación, repensar las exigencias de la educación, de las matemáticas puntualmente, que es tu expertise. Más que reestructurarla, hay que pensar cuáles van a ser las exigencias. Si un niño se sacó un 2 porque no estudió, porque se dedicó a dormir, porque se dedicó a hacer otras cosas en el día, que es totalmente distinto que un niño esté con leucemia y no puede estudiar. Es muy distinto. Y he visto estudiantes que han tenido problemas muy graves y ellos lo único que quieren es estudiar porque le quieren dejar un gran orgullo a sus padres. Es decir, ¿tenemos que tener un problema para poder estudiar? Yo creo que no. Y si los docentes, hay muchos docentes que están escuchando en este momento la televisión, ellos pueden saber que hay en muchos colegios que los profesores pasamos muchas dificultades porque no podemos tener una cantidad de rojo en un curso. Porque es mal visto. Es mal visto porque el docente es el malo y no es porque los estudiantes no hayan estudiado. Bueno, un cambio de forma de enfrentar la realidad. Es un flaco favor que se está haciendo, porque la vida es la vida. Y ahí simplemente, si pusiste el puente Caucao al revés, fuiste tú. Exacto. Y ahí no hay vuelta que valga, ni perdón que valga. O sea, hasta el día de hoy nos seguimos riendo de las maravillas del puente Caucao. O sea, al fin y al cabo, hazme reír mundial, porque estamos con lecera. Digo, cuando tú en este momento entiendo que
ya no estás en el Liceo Francisco Antonio Encina, donde tú realizabas, entre otras cosas, justamente matemáticas, por ahí nos conocimos hace algún tiempo. Pero sí estás en esto de seguir enseñando, y estás haciendo justamente esta, esta batalla casi personal de, de acercar las matemáticas, porque, porque lograste resultados bien interesantes justamente en el liceo, en un liceo público, en un liceo de comunas chicas que muchas veces muy mal mirado, como tú dijiste. Y te fue bien cuando estabas allá, lograste buenos resultados justamente con ese desafío que tomaste. Cabro común y corriente, venga para acá, usted, las matemáticas son para todos, mijito, no le tenga. Nosotros, cuando yo pude tener más la experiencia en matemáticas, que nosotros llevamos allá con una agrupación, llevamos el preuniversitario gratuito para un liceo municipal. Comenzamos a realizar las clases en agosto del año pasado, porque ahí en el liceo pertenecía a la dirección, pero siempre me ha gustado hacer clases. Y en esa agrupación me dice, don Leonardo, mire, usted pertenece a nosotros y queremos que usted participe con nosotros en este liceo. Listo. Teníamos alrededor de 20 estudiantes que iban todos los días viernes después de clase. Iban a aprender matemáticas. Y cuando lo llevábamos a la realidad de qué es lo que ellos iban a enfrentar, ellos anunciaban que aparte se les pasaba rápido el tiempo, que la explosión, el bombardeo de información era enorme. Y aparte de que sea enorme, ellos encontraban que estaban aprendiendo. Pero había algo en particular, que cuando comencé la clase con ellos, les dije, no tengo problema que ustedes salgan al baño, se vayan a tomar una bebida, vayan a comer su colación o se la coman sentados. Pero lo que les pido es atención a la pizarra y silencio. Lo primero que les dije. Y así fue. Y así estuvimos hasta la última clase. Esperando que a ellos en un momento les vaya mejor y esperando que a futuro podamos hacer lo mismo. Pero el silencio en el aprendizaje es enorme. En un momento tuve la posibilidad de realizar un reemplazo en un cuarto medio y en ese cuarto medio del mismo liceo ingresamos con la profesora de integración. Cuando terminamos, la profe de integración me dice, profe, fue muy clarita la información y solamente realizó 2 ejercicios usted y 3 ejercicios los estudiantes. Y me dijo, pero iba muy marcado como reloj. Es decir, lo principal, y yo conozco a muchos profesores que son, pero estructurados en sus clases, que no juegan con la educación, que ellos no inventan la clase cuando van saliendo de la sala de profesores. Ellos llevan una estructura, pero este niñito es desordenado, le voy a colocar un ejercicio complejo para tenerlo concentrado, y como los niños les gustan mucho las décimas, ese niño se va a esforzar. Al final, yo, de un curso que es muy complejo, poder hacerle clase 60 minutos, es fantástico. Y los profesores que tienen cursos que son disruptivos o cuesta mucho hacer el dominio de curso, saben que esos 60 minutos es un milagro. Oye, Leo, en estos tiempos tecnológicos en que compartir el conocimiento es bastante fácil y que en la práctica el conocimiento está ahí para quien lo quiera adquirir. Me estoy refiriendo a Internet. Sí. O sea, no está solamente el libro de álgebra ¿cómo se llama este clásico libro de álgebra? Que todo el mundo andaba con él. Baldor. Baldor.
y que donde aparecía la figura de un árabe. Sí. O sea, antes tener ese libro era no cualquiera. Era un libro caro Y así. el libro gordo de Pequete. Hoy en día las cosas han cambiado y de repente hay que adaptarse justamente a esos tiempos. Me he tocado por ahí tratando justamente de salir del apuro, de entender alguna cosilla con números. Hoy en día existe mucho canal en YouTube de profes de matemáticas que hacen las matemáticas entretenidas. ¿Tú no te has tentado justamente con hacer tal vez un aporte en ese sentido, de tener tu propio canal de YouTube, matemáticas como para todos, matemáticas básicas o matemáticas con el profe Leo? Chanco, mira, me sacaste del... Además tú tenías una hermana que es colega mía, que es locutora y que le pega el cuento de las redes sociales. Y aparte que hace doblajismo, ella hace hartas cosas emocionantes dentro de la televisión. Mira, ¿qué es lo que pasa? Te adelantaste a un proyecto que yo ya lo tengo, ya para comenzar en las redes sociales a tener un canal de matemática gratuita para toda persona. ¿A cuándo? ¿Cómo para empezar a suscribirnos? Yo creo que ya al término del primer semestre, principio del segundo. Oye, pero van a ser matemáticas, ¿para quién? O sea, básica, media, universitaria. Ya. Y esto me dio el entusiasmo porque en un momento hay mucha gente que siempre anda moliendo todo lo bueno. Y ese proyecto nació con uno de esos comentarios. En un momento dicen, pero ¿qué va a poder hacer clase él si es ingeniero? Y más encima de Estación Villalegre, que estudió en la escuela de Estación Villalegre. Exacto. Y más dijeron, pero es del DUOC. Oh. ¿Qué va a saber él de educación? Y como siempre he tenido una mujer que piensa mucho, mi señora. ¿Cómo se casó contigo? ¿Cómo? ¿Y cómo se casó contigo? Porque... La pillaste volando abajo. La pillé volando abajo. Y ella me dice, ¿sabe, amor? Yo le quiero decir algo. ¿Qué cosa? No tome nunca en cuenta esas palabras, porque pregúntele cuántos Sims se tiene ganado. Si ellos le pueden decir que tienen 3 Sims, es porque están sabiendo de qué están hablando. Pero usted ha tenido puntaje Sims en los cursos que le ha hecho, con cuarto básico, con segundo medio, y ha llevado a cuántos niños a la universidad. Y eso no es que estar engrandeciéndolo a usted, sino que usted está ayudando sin ni un comentario destructivo a mejorar vida para su país que usted tanto ama. Oye, Leo, mira, fíjate que ya desafortunadamente se nos pasó volando la hora. Oye, nos faltó el puro mate, ¿no? Para la otra, conversando con Yanko. No, sí. Los malitos para la chacha. Oye, fíjate, tu historia. Yo sé que tú eres de Estación Villalegre, tuve el honor de conocer a tu madre hace algunos meses, una muy agradable, muy simpática. Y lo que yo no sabía es que tú habías estudiado en una escuela pública. Sí. ¿Liceo público? Liceo público, yo estudié en el Colegio Serafín Gutiérrez Fernández de Estación Villalegre. Estudié 2 años en el Liceo Francisco Antonio Encina de Villalegre. Estudié 2 años terminando la media en el Colegio San Andrés de Talca. Y por cosas de la vida llegué a Santiago en el último mes de enseñanza en cuarto medio al Andrew Carnegie College de la Florida. Después estudié ingeniería comercial en la Universidad Autónoma de Chile en Ricardo Morales. No me titulé por cosas de la vida. Después terminé ingeniería en administración de empresas en el DUOC UC de Maipú. Me siento muy orgulloso de haber estudiado ahí. Después realicé un magíster en educación y currículum en la Universidad Católica del Maule. Después realicé una licenciatura en matemática para educación básica en la Universidad del Biobío y primer ingeniero que ellos toman. ¿Pero por qué tomaron el primer ingeniero? Porque sabían que yo lo llevaba en el corazón.
Después estudié un diplomado en neurodidácticas de las matemáticas en la Universidad de Temuco. Lo que me lleva a concluir que no porque por circunstancias de la vida, circunstancias familiares, económicas, tú tengas que estudiar o prepararte en una escuela pública, está tu destino ya zanjado de antemano. No solamente quienes están en un establecimiento particular o particular subvencionado tienen oportunidades, o sea, las oportunidades están para todos. Exacto. Y bueno, y aquí, hablando un poquito de la pyme, espero que tras esta conversación haya gente interesada en conocer un poco más de cerca el trabajo que estás realizando, Leo. ¿Cómo te ubican? Me pueden ubicar al WhatsApp al más 569-5624-6710. Por teléfono WhatsApp, que también hay publicaciones por parte de Sergio González Pareja, que siempre está en Mercado Villalegre colocando los avisos en San Javier, Talca, Linares. Y aprovechando que hay muchos estudiantes mirando en este momento a los estudiantes que tengo en Santiago, en Puerto Montt, Linares, Talca, San Javier y Estación Villalegre. Ya lo sabe, si usted, igual que yo, es un negado para las matemáticas, no pierda la esperanza. Exacto. Leo de repente nos tira la mano y nos ayuda por último a enfrentar el examen, los trabajos. O sea, mira, yo estoy pensando en algo bien sencillo y a la vez bastante complicado. ¿Cómo ayudo a mi hija, si es que ella necesita ayuda de repente para nada, no va a estar para nada, a resolver una pequeña ecuación que hoy en día para mí es chino? Leo, muchas nos gracias. puede salvar justamente de este apuro. Leonardo Ramos, ingeniero, profesor de matemáticas, destacado educador de Villalegre, y con un currículum que yo no lo conocía tanto, yo te conocía más como curso de matemáticas, no sabía que eras ingeniero. O sea, hoy día yo también me fui sorpresa. Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Gracias por hacer lo que estás haciendo. Y las no duden, matemáticas son para todos. Y no duden en llamarme al más 569-5624-6710 y les voy a responder yo. ¿Y para cuándo canal de YouTube? A finales del primer semestre, principio del segundo semestre, porque estamos con la agrupación, porque vamos a transmitir tanto PAES Matemática, PAES Lenguaje y PAES Historia. Buen proyecto. Sí, está bien. Jens, de acá de la zona. El Maule también puede. Gracias, sí. Leo, por acompañarnos. Gracias, Jan, por invitarme. Y nosotros, cuando son justo las 5, nos van a retar. Nos vamos para Linares para encontrarnos con nuestras compañeras de Canal 30 Linares que, me imagino, ya están comenzando contigo en la tarde. Nos vemos la próxima semana, como siempre, a las 4, acá en 30. Gracias.